Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado Las veleidades latinoamericanas de 1930 a 1940 veremos el papel de Latinoamérica en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Veremos las injerencias de la Abwehr, la central de inteligencia alemana, y las influencias que ésta tuvo en América Latina al aprovechar contactos, partidos y espías para influir en el continente ante la baja guardia de los Estados Unidos, sumidos así en la crisis más grave del mundo capitalista. Acompáñanos. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина! Ее свобода! Ее независимость! An uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Lost for 1,000 years. Men will still say, this was their finest hour. Parte 1. La Abwehr y los alemanes en América Latina. Con la firma del Tratado de Versalles, el Estado Mayor alemán se convirtió en el Departamento de Tropas Extranjeras y la rama de ejércitos se convirtió en la tercera rama, o T3, del Departamento de Tropas. Su grupo de inteligencia militar pasó a llamarse el Grupo Abwehr de T3. El nombre Abwehr, literalmente defensa, fue el nombre de código que identificaría a esta organización dedicada al espionaje y al contraespionaje. La Abwehr se creó formalmente en 1920 como parte del Ministerio de Defensa alemán cuando se permitió al gobierno formar así la Reichswehr, la organización militar de la República de Weimar. El primer jefe de la Abwehr fue el mayor Friedrich Gemp, colaborador cercano del coronel Walter Nicolai, que había sido jefe de inteligencia en la Gran Guerra y que resultó ser en su mayoría ineficaz en el puesto, sobre todo por no poder colaborar en detener la ola de revueltas comunistas que cernían sobre la derrotada Alemania. Al momento de su fundación, la Abwehr estaba compuesta por solo 3 oficiales y 7 exoficiales, más un personal administrativo. Cuando Gemp se convirtió en general, fue ascendido de su cargo como jefe para ser seguido por el mayor Gunther Schwantes, cuyo mandato como líder de la organización también fue breve. Muchos miembros de la Reichswehr, una parte significativa de ellos prusianos, declinaron trabajar para el nuevo conjunto o grupo cuando se les pidió que consideraran el trabajo de inteligencia, ya que para ellos estaba fuera del ámbito del servicio militar real, y el acto de espiar pues chocaba con sus sensibilidades militares prusianas de siempre, mostrándose así directos, leales y sinceros a su causa o a sus ideales. En la década de 1920, la Abwehr, con lento crecimiento, se organizó en 3 secciones. El primero de estos sería el reconocimiento, el segundo el monitoreo y el cifrado de radio, y tercero el contraespionaje. Un hecho importante fue que el personal de inteligencia de la Reichsmarine se fusionó con la Abwehr en 1928, posiblemente menos escrupulosos que los militares prusianos. Mientras que el Tratado de Versalles prohibía a Alemania participar en cualquier forma de espionaje o espionaje, todo esto sucedía, y durante la era nazi, la Abwehr ignoró esta prohibición, ya que la consideraba hipócrita. Después de que los nazis tomaron el poder, la Abwehr comenzó a patrocinar vuelos de reconocimiento a través de la frontera con Polonia, bajo la dirección del contraalmirante Konrad Patzig, que fungía así como el director. Pero esto condujo a enfrentamientos directos con Heinrich Himmler, jefe de la SS. Los líderes del ejército también temían que los vuelos pusieran en peligro los planes secretos para un ataque a Polonia. Adolf Hitler ordenó la terminación de los sobrevuelos en 1934, después de firmar un tratado de no agresión con Polonia, ya que estas misiones de reconocimiento podrían ser descubiertas y poner así en peligro el tratado. Patzig fue despedido en enero de 1935 como resultado de todo esto, y enviado así al mando del nuevo acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee. Más tarde se convirtió en el jefe del personal naval, y su reemplazo fue otro capitán de la Reichsmarine, Wilhelm Canaris. Ahora, habiendo platicado ya más a profundidad sobre qué es esta organización y cómo nació, ahora hablaremos de cómo esta aparente pequeña organización se infiltró en Latinoamérica revisando los casos de México, Chile y Brasil. El inicio de las relaciones oficiales entre Alemania y México se debió al influjo de los comerciantes alemanes que, llegados a México durante el siglo XIX, promovieron el intercambio económico entre estos dos países y presionaron la firma de tratados comerciales y el establecimiento de consulados que pudieran ofrecerles cierta protección política y diplomática en cualquier caso.
Los objetivos políticos durante este momento estaban subordinados a los intereses económicos, puesto que los representantes germanos tenían por objeto principal crear condiciones favorables para que se desarrollaran así relaciones comerciales. Por su parte, el interés inicial de México residía totalmente en conseguir que los estados alemanes reconocieran la independencia de México, aunque una vez obtenido las cuestiones económicas pasaron a ocupar el lugar central. Ahora bien, la forma en que fueron tomando estos vínculos comerciales fue sumamente importante para la definición de la futura relación que se establecería entre estos dos países, en particular debido a que la influencia económica de Alemania en México en ningún momento tuvo un peso verdaderamente primordial, ni representaba una competencia frente a los intereses de Estados Unidos o Gran Bretaña. Sin embargo, podría considerarse a la inversa, que fue la posición geográfica de México y la evidente influencia económica estadounidense la que disuadió a Alemania de intentar tener una presencia más importante en México, y que el hecho de que los alemanes no controlaran sectores económicos claves ni contaran con grandes posesiones en el país, definió en gran medida su actitud política frente a este mismo caso. Por un lado, debido a que el gobierno alemán no tenía necesidad de ejercer una fuerte presión diplomática en los círculos gubernamentales mexicanos para defender así la propiedad alemana en México, y por otro, porque su secundaria influencia económica la llevó a buscar otras estrategias para retar así la hegemonía estadounidense en el país, que no contemplaban completamente o directamente una competencia directa con esta, sino, tal como demostró el historiador Friedrich Katz, incluían estrategias más complejas, como el fomento de las confrontaciones entre México y los Estados Unidos. A pesar de que la propaganda germana durante la Primera Guerra Mundial tuvo cierto eco en la opinión pública mexicana, Alemania tuvo muy poca influencia real en las cuestiones internas del gobierno mexicano. De hecho, según el mismo autor, la neutralidad de México no fue el resultado de las presiones alemanas, sino del nacionalismo de la nueva élite mexicana. El hecho de que México no resultara atractivo para el imperialismo alemán tuvo ventajas políticas a largo plazo. A diferencia de otras potencias, el que los germanos nunca intentaran una intervención en suelo mexicano, no adquirieran el control sobre las materias primas del país y carecieran así de un pasado colonial en América Latina, se convirtió en una importante ventaja ante los ojos de los políticos mexicanos. Así, al considerar la cooperación económica con los poderes europeos, Alemania era la nación que les causaba menos temor a México. Mientras que ofrecía cierto contrapeso frente a la relación de México con los Estados Unidos y Gran Bretaña, prometía así acceso a tecnología de primer nivel y a un mercado que necesitaba materias primas y productos agrícolas mexicanos. Hacer uso de este contrapeso, sin embargo, no fue tan sencillo, pues la hegemonía que iría adquiriendo los Estados Unidos en la región, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y el reordenamiento de las potencias económicas de la zona después de la crisis de 1929, posicionaría así a Alemania en un lugar bastante secundario. A partir de 1933, con la subida del régimen nacional socialista en Alemania, las relaciones entre ambos países sufrieron sus primeras fricciones políticas, vinculadas a las críticas de diversos sectores sociales mexicanos, en particular de izquierda. Expresaron así el frente al ascenso de Hitler al poder y frente a la persecución y asesinato de los miembros del Partido Comunista Alemán. Las mismas ocasionaron sendas protestas de la legación alemana, encabezadas por el ministro Walter Sächling, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. La posición del ministro Sächling frente a esta situación fue particularmente incómoda, debido a que se trataba de un diplomático socialdemócrata que representaba a un gobierno nacional socialista. Bastante irónico, ¿no? De esta manera, mientras sus compañeros de partido eran perseguidos, Sächling debía defender el honor y la reputación de la Alemania nazi, presentando una queja tras otra frente al gobierno mexicano, que exigían así un alto a las protestas en contra de Hitler. Las críticas a esta nueva tendencia que nació en Alemania, el nacionalsocialismo, o al menos el nacionalsocialismo alemán, no solo provenían de la izquierda mexicana, sino también de la esfera gubernamental, en particular de la legación de México en Alemania, aunque en este caso no se trataba de declaraciones públicas, sino de los informes confidenciales que el ministro mexicano, Javier Sánchez Mejorada, enviaba así desde Berlín a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Solo meses después, Sánchez Mejorada consideraba que el fenómeno más saliente de la situación actual en el interior de Alemania es la conquista de voluntades que ha hecho el régimen nacionalsocialista. A pesar de esto, estos dos ministros no estarían en sus puestos por mucho más tiempo. Sánchez Mejorada fue reemplazado por Leopoldo Ortiz a principios de 1934, tal como se verá más adelante, y en su contraparte alemana, Sächling, fue sustituido por Ruth von Kohlenberg, quien había fungido como cónsul general de Alemania en Calcuta y en Shanghái, y quien representó al Tercer Reich desde su llegada a México en diciembre de 1933 hasta el rompimiento de las relaciones entre ambos países.
Desde mediados de los años 30, México se convirtió en un punto clave para la Alemania nazi de Hitler y por consiguiente de la Abwehr, pues nuestro país tenía el petróleo necesario para que el Tercer Reich pudiera echar a andar su maquinaria bélica, pudiendo ser así a México un futuro potencial aliado en una futura confrontación con los Estados Unidos, creando un frente sur en el transpatio de los Estados Unidos, y en pocas palabras, México era el punto clave para dominar al continente americano, o así lo veían los alemanes. La embajada alemana en México se convirtió en un centro de propaganda nazi, contando con el apoyo de notables personalidades mexicanas, como fue el caso de José Vasconcelos, a quien la legación alemana le financió una revista de raigambre nazi denominada Timón, misma que fue clausurada por orden directa del presidente Lázaro Cárdenas. José Vasconcelos deseaba que Adolfo Hitler ganara la futura guerra que se avecinaba, para que una vez dentro de un nuevo orden mundial, el Führer nombrara a Vasconcelos supremo dictador de América Latina, pues él también pensaba que la raza aria, nativa u originaria, debía prevalecer. Fue en este escenario internacional donde Vasconcelos concibió su famoso libro La raza cósmica, llamando así a la raza de bronce, la mexicana, a dominar el continente. Cabe resaltar que las protestas mexicanas en el ámbito internacional contra la política agresiva alemana, así en cuestión de sus anexiones en este momento, no parecieron perjudicar la relación con el Reich, en lo absoluto. El 17 de abril de 1935, México firmó una resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones en protesta por la decisión alemana de restablecer el ejército, en violación del Tratado de Versalles, y en otoño de ese año protestó enérgicamente contra la invasión italiana de Abisinia, aunque en este último caso la protesta no afectaba directamente a Alemania, que pareció adoptar una posición bastante neutral en este conflicto. En ese sentido, se puede considerar entonces que los intereses políticos no se subordinaron a los económicos, o más bien que hubo una especie de monitoreo por parte del gobierno mexicano sobre las posibles repercusiones de la actitud que este país podría tomar en la Sociedad de Naciones, y una estrategia que incluía explicar a los representantes alemanes, en corto, que en las protestas eran parte de una estrategia más amplia de defensa de los países débiles frente a las potencias, dirigidas principalmente a los Estados Unidos, tal como se verá más adelante. La retórica radical del cardenismo, sin embargo, sí era percibida por algunos miembros de la administración gubernamental como un obstáculo para la búsqueda de la expansión comercial. En particular, debido a que muchos países veían el nacionalismo económico del régimen con creciente preocupación. Ello ocasionó, asimismo, que tanto por parte de la prensa de Estados Unidos como la de Alemania nazi, se acusara al régimen cardenista de comunista, y por parte del primero, también hubo acusaciones de que éste estaba traicionando a México y que estaba poniendo así al país en manos de Hitler, política, económica y espiritualmente. Pero a pesar de las posturas oficiales del gobierno mexicano, el país parecía ser un centro de propaganda pro-nazi, gracias a la Abwehr y a la embajada alemana dirigida por Arthur Dietrich, adoctrinado por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Cabe destacar que, como en muchos países de América, en México existió una gran simpatía por los nazis antes de la guerra, principalmente de parte de la Iglesia Católica y las organizaciones políticas de la ultraderecha, y un notorio repudio por los Estados Unidos, por razones históricas. Pero el apoyo de México a la República Española, la revuelta del general Saturnino Cedillo y la expropiación petrolera de 1938 decantaron la opinión mexicana a posicionarse muy lejos de alinearse con Alemania. A pesar de los esfuerzos de la Abwehr de tener presencia en los círculos de la élite mexicana y del poder gubernamental de aquí, no se logró. Desde el principio, España jugó un papel indirecto en el conflicto entre Estados Unidos y México por la cuestión petrolera. Ya en julio de 1938, Lázaro Cárdenas pensó que la España republicana podía hacer una contribución técnica. Él dijo: "A mi gobierno toca encauzar el desarrollo de la industria petrolera en manos de los mexicanos, y a conseguirlo pondré todo mi esfuerzo. Posiblemente España pueda ayudarnos ignorando nuestro petróleo. Interesa esto a todos los pueblos de Hispanoamérica. Si México se viera abandonado en la lucha contra el capitalismo imperialista, se extinguiría aquí por hoy la democracia político-económica que empieza a nacer en los pueblos de América, y esto perjudicaría seriamente a la España republicana". El general Saturnino Cedillo era, a ojos del gobierno mexicano y de numerosos observadores internacionales, el candidato más probable de suceder a Cárdenas en la presidencia. Cacique de San Luis Potosí, Cedillo había dado un apoyo decisivo a Lázaro Cárdenas cuando este rompió con Plutarco Elías Calles en 1935 y formó parte de su gobierno como secretario de Agricultura hasta agosto de 1937, cuando se forzó su salida del cargo a raíz de un conflicto estudiantil en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo.
Un manifiesto firmado por el entonces gobernador de San Luis Potosí, Mateo Hernández Netro, y fechado el 15 de mayo de 1938, casi 2 meses después del anuncio de la nacionalización del petróleo, animaba al pueblo de México a sumarse, bajo el liderazgo de Saturnino Cedillo, a una rebelión armada contra Lázaro Cárdenas. Entre los principales motivos, el manifiesto acusaba al gobierno de llevar a cabo una política agraria de estilo soviético. También mostraba su oposición a la expropiación petrolera por tratarse de un acto antieconómico, antipolítico y antipatriótico. Desde el principio, la rebelión de Cedillo motivó muchas especulaciones sobre sus posibles instigadores extranjeros. El asesor militar de Cedillo, Ernst von Merck, era un alemán con buenas relaciones con la embajada nazi en México. El propio Saturnino Cedillo mandó a uno de sus mejores representantes, Nicolás Rodríguez, ex líder de los Camisas Doradas, a solicitar ayuda financiera a las petroleras a cambio de cancelar la expropiación e incluso anular el artículo 27 de la Constitución. Los planes de Cedillo contaban de hecho con la simpatía de buena parte de la comunidad empresarial estadounidense afincada en México. Según recordaba unos años más tarde un empleado de la embajada norteamericana en la capital mexicana, muchos hombres de negocio norteamericano animaron al cacique potosino a sublevarse. A la embajada estadounidense habían acudido militares próximos a Cedillo para preguntar si los Estados Unidos abrirían la frontera para el tráfico de armas en caso de que el gobierno mexicano expropiara el petróleo. Sin duda, la clave del éxito de una revuelta militar contra Lázaro Cárdenas dependía en gran parte de la respuesta de la administración de Roosevelt ante la nacionalización del petróleo mexicano. ¿Priorizaría Washington la buena relación diplomática con México? ¿O, por el contrario, daría carta blanca para que las petroleras defendieran así los intereses en los que ellos creen conveniente? ¿Qué futuro le esperaba a la política del buen vecino? En un primer momento, la reacción oficial estadounidense al anuncio de la nacionalización había sido bastante contundente. La principal medida de presión efectiva fue la suspensión temporal del programa de compras mensuales de plata mexicana por parte del Departamento del Tesoro. Los editores del periódico El Universal denunciaron el acto como una intervención no directa y menos efectiva, mientras que los del Excelsior criticaron las pretensiones amistosas de la diplomacia estadounidense, diciendo: esto no es una política de un buen vecino, ciertamente, sino es la política del acreedor fuerte que trata de atar de pies y manos a su deudor, para incapacitarlo, para que materialmente no pueda pagar. Eso es lo que dijeron ellos. A la presión económica se le sumaron los mensajes diplomáticos. En una reunión con el embajador mexicano, el subsecretario de Estado, Sumner Welles, calificó la política del gobierno mexicano como absolutamente suicida. Según Welles, los mexicanos no podrían operar la industria petrolera, salvo a precios inferiores del costo de producción. El diplomático estadounidense sugería que Lázaro Cárdenas anulara el decreto de expropiación con el argumento de que, al fin y al cabo, las compañías petroleras serían capaces de pagar mejores sueldos a los trabajadores que lo que se podrían llegar a cobrar. La sublevación de Cedillo fue rápidamente controlada y el cacique fue asesinado en enero de 1939, con lo que se acabaría de convencer el Laffer de que México no estaría del lado del eje en la guerra, y por tanto, los objetivos, los planes, las intenciones alemanas dentro de México habrían fracasado, y eventualmente, en toda Latinoamérica, sufriría el mismo destino. Por otro lado, en Chile, las relaciones entre las fuerzas armadas chilenas y alemanas databan desde el siglo XIX, cuando el general prusiano Emil Körner inició la modernización del ejército chileno. Los vínculos continuaron después de la Primera Guerra Mundial, pese a las limitaciones a las que fueron sometidas las fuerzas armadas de la República de Weimar. Durante los años 20 y 30, los lazos de amistad entre los militares de ambos países se estrechó, y luego del surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania, una corriente fascista inundó los cuarteles chilenos. El intercambio de visitas entre oficiales alemanes y chilenos fue significativo. Oficiales alemanes llegaron incluso a ser generales chilenos, como Hans von Quisling y Hans von Kneuer, y el coronel Otto Sipelius, instructor de militares y carabineros que estuvo en servicio activo hasta 1941, y un hijo suyo es un alto oficial de retiro del ejército chileno. En 1935 viajaron a Alemania 3 altos oficiales chilenos, visita que concluyó con la compra de gran cantidad de armamento, no solo en Alemania, sino en Italia también. Los intercambios de personal continuaron durante la campaña de Polonia, donde asistió con carácter de observador el mayor Benjamín Escobar Moreira. Chile quiso comprar más armamento alemán en 1941, acción que desató una carrera armamentista que puso en la lista de compradores a Argentina, Uruguay y Bolivia.
Nunca fue un secreto el sentimiento fascista de los más altos oficiales chilenos, y tampoco los agasajos que ambas fuerzas se brindaban. E incluso hasta el día de hoy, los uniformes chilenos tienen gran similitud con los usados por la Alemania hasta 1945, incluyendo el casco alemán que se ven en las paradas militares. A partir de 1941, la situación cambió. Las relaciones se enfriaron y hubo represalias de parte y parte, debido al hundimiento de mercantes latinoamericanos, incluyendo chilenos, y la represión del gobierno contra grupos fascistas chilenos. Pero los servicios de inteligencia continuaron gozando de protección de facciones nacionalistas chilenas. Mientras que en Brasil, la Organización de Brasil estuvo en manos de Albrecht Gustav Engels y Niels Christian Christensen, que establecieron dos grupos muy importantes con la colaboración de la importante colonia alemana que manejaba muy buenas empresas comerciales en este país. No obstante, los mejores informes que manejaban estas organizaciones procedían de tripulantes y empleados que trabajaban en barcos y en oficinas de tierra de las empresas navieras británicas y que ellos se encargaban de transmitir por medio de radios clandestinas a Alemania. Los informes obtenidos por los agentes en Argentina también eran transmitidos a la Abwehr mediante las emisoras clandestinas brasileñas. Gracias a la red de comunicaciones de Engels y Christensen, agentes de Estados Unidos, de México, de Walter Giese en Ecuador, que trabajó en España y en Argentina, y la organización fascista Patria y Libertad de Chile, enviaban a la Abwehr en Alemania los informes que recolectaban. Esta amplia red, que trabajaba de manera desincronizada una con otra, se las arregló muy bien para burlar los servicios de contrainteligencia británicos y estadounidenses, todos estos mientras operaban a lo largo de la extensa costa atlántica sudamericana. Como los grupos de red de Latinoamérica, procedían de la sección ABT-1 de la Abwehr, que entre otras actividades se encargaba del espionaje económico. Los mayores éxitos de la organización, entre los años 1940 y 1941, fue la obtención de informes de esta naturaleza, incluyendo los de tráfico marítimo. Gracias a estos informes, la Kriegsmarine pudo planificar la interceptación y el hundimiento de una enorme cantidad de buques mercantes aliados que procedían de Sudamérica y abastecían a Inglaterra o movían abastecimientos a África y el Lejano Oriente. Se podría decir que en todo este periodo, la red de espionaje de la Abwehr en Latinoamérica se concentró en la inteligencia naval y marítima. La participación de la Abwehr en Latinoamérica fracasó en México, pero encontró eco en el Cono Sur. En un próximo capítulo, analizaremos la llamada Operación Bolívar. Cuando ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, los alemanes buscaron que el Cono Sur fuera el aliado continental que ellos esperaban. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.